La tensión militar elevada entre China y Taiwán de estos últimos meses responde a un contexto histórico que se lleva desarrollando desde hace más de 7 décadas. Taiwán lleva funcionando de forma autónoma a Beijing desde 1949, cuando los miembros nacionalistas del Kuomintang se refugiaron en esta isla tras ser derrotados en la Guerra Civil China en 1949. La Guerra Civil China es el antecedente más directo del contexto político de Taiwán. Para comprender su particularidad política, toca retroceder hasta el año de 1927. En esa fecha, en China se empezó a librar una guerra civil entre los nacionalistas del Kuomintang, que llevaban en el poder la República China desde 1912, y los comunistas, que se habían constituido como un partido de forma reciente. Y precisamente es este el tema de análisis en nuestra nueva edición de Ampliamente. Este conflicto por el poder en Beijing y el resto de China quedaba muy lejos para la isla de Taiwán, que para esa época llevaba más de 30 años bajo poder japonés y que seguiría con presencia nipona hasta 1945. Pero con el tiempo el enfrentamiento entre nacionalistas y comunistas sería vital para entender lo que es hoy Taiwán. El control chino sobre Taiwán no llegaría hasta la mencionada fecha, cuando Japón es derrotada en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un conflicto enmarcado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Desde la invasión de Manchuria por el ejército nipón, nacionalistas y comunistas habían aparcado sus diferencias para combatir al invasor y enemigo común. Pero una vez fue expulsado, las hostilidades regresaron entre los dos bandos. La diferencia es que para 1947, los comunistas liderados por Mao Zedong habían multiplicado su fortaleza gracias al apoyo de la Unión Soviética, mientras que el Kuomintang de Chiang Kai-shek vio cómo su poder fue disminuyendo paulatinamente en diferentes regiones de China. Los nacionalistas recibieron el apoyo de Estados Unidos, pero a partir de 1949, su situación se volvió irreversible ante el avance de las tropas de Mao, y Chiang Kai-shek se vio obligado a retirarse hacia la isla de Formosa, actualmente conocida como Taiwán. Mao logró hacerse con todo el continente, pero no pudo asaltar Taiwán. Sin embargo, a pesar de la derrota militar en el continente, Estados Unidos fue firme a la hora de defender a sus aliados del Kuomintang y desplegó a su armada en el estrecho de Taiwán. Es a partir de este momento cuando los recorridos políticos de Beijing y Taipei comienzan a ir por caminos diferentes. Mao formó la República Popular de China y Chiang Kai-shek declaró su poder sobre la República China desde Taiwán, con el objetivo de volver algún día a retomar el continente, pero esto nunca sucedió. Durante los primeros años, la comunidad internacional reconoció como la única China a la basada en Taiwán bajo el poder del Kuomintang. Para Estados Unidos o Naciones Unidas, el gobierno de Mao en Beijing era ilegítimo. Chiang Kai-shek, por ejemplo, firmó la adhesión de China a la ONU y ocupó asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de esta organización. La situación se vuelve más compleja desde 1997. Ese año, Taiwán pasó de ser una democracia y tan solo 3 años después, el Kuomintang, partido que se considera chino todavía, perdió las elecciones contra el Partido Progresista Democrático, una formación que rechazó la idea de volver al continente para retomar el poder en Beijing y que pretende la autodeterminación de Taiwán como nación. La isla de Taiwán ha pertenecido históricamente a China y su población siempre ha sido étnicamente de esta nación. De hecho, apenas 160 kilómetros separan a este territorio de la parte continental de China. Sin embargo, una serie de eventos bélicos que marcaron a China durante la primera mitad del siglo XX hicieron que se alejara del poder de Beijing hasta la actualidad. Revisemos ahora algunas características de Taiwán. Taiwán es una isla de 35.980 kilómetros de superficie ubicada en el este de Asia. Bordea con el Mar de China Oriental en el norte, el Mar de China Meridional en el sur, el Mar de Filipinas en el este y el Estrecho de Taiwán en el oeste. Se encuentra a solo 180 kilómetros de la República Popular de China, su eterno enemigo con el que comparte misma lengua y mismos ancestros, pero diferente régimen político. La isla estuvo habitada por pueblos indígenas de la región hasta la llegada de poblaciones chinas de la etnia Han en el siglo XVII.
Su población alcanza las 23.375.000 personas y se encuentra en la posición 57 de la tabla de población de 196 países. Este número de habitantes le hacen tener una alta densidad poblacional, con 650 habitantes por kilómetro cuadrado. El idioma oficial es el chino mandarín, aunque también se hablan chino Minnan y chino Hakka, además de 16 lenguas indígenas, mientras que el budismo y el taoísmo son las principales religiones, seguidas por el cristianismo. Taiwán es la economía número 21 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2021 fue de 196.526 millones de euros, con una deuda de 30,14% del PIB. Su deuda per cápita es de 8.450 euros por habitante. Tras años de hostilidades y tensiones con Beijing, Taiwán encontró una estrategia que ayuda a su supervivencia nacional en este conflicto tan asimétrico y con la que ha conseguido alejar el fantasma de una invasión china, el llamado escudo de silicio, un arma que nadie puede replicar a mediano o largo plazo, dado su nivel de complejidad. Una industria clave de la que depende desde la fabricación de aviones de combate hasta paneles de solares, pasando por videojuegos o instrumentos médicos, los semiconductores. Taiwán es una superpotencia mundial en la fabricación de semiconductores, con una cuota de mercado que llega al 63%, de acuerdo a las estadísticas ofrecidas por Transforce. Los semiconductores permiten el paso de corriente eléctrica o no, siendo especialmente usado en la fabricación de componentes electrónicos que encontramos en la totalidad de dispositivos tecnológicos. Taiwán tiene un gobierno autónomo basado en el sistema semipresidencialista. La actual presidenta es Tsai Ing-wen, elegida en 2016. Y una vez revisado los antecedentes y el contexto histórico de este conflicto, hacemos una pausa, pero al regreso analizamos ampliamente y a detalle la razón, el origen y la historia del conflicto entre China y Taiwán.